Bienvenidos a esta sexta parte de nuestras pláticas sobre cómo superar las pérdidas. Hoy queremos hablar del consuelo de Dios. El consuelo de Dios es lo que la Biblia nos promete a los que lloran, como ya hemos visto y mencionado en Mateo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra consolación es en el griego la palabra que se usa mucho para la obra del Espíritu Santo, pero también la obra de Jesucristo. Es la palabra parakletos y parakaleo y es la palabra que literalmente significa llamado al lado. O sea que yo tengo un problema y alguien está diseñado y enviado para ponerse al lado mío, para apoyarme, para consolarme, para defenderme, para levantarme, para corregirme, en fin, que esa es la obra del Espíritu Santo. La palabra paracletos o parakaleo la encontramos en el Nuevo Testamento mucho en contexto con la obra del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan se menciona varias veces. Y lo importante es de que el consuelo de Dios no es tanto un consuelo que nos encuentra a nivel intelectual o a nivel de razón, sino que el consuelo de Dios es la presencia de la persona del Espíritu Santo o la persona de Jesucristo, quien está al lado nuestro y quien a nuestro lado empieza a tocar nuestra vida de la manera que nosotros podemos soportar la pérdida y procesarla. Para recibir esta ayuda de parte de Dios, lo primero que necesitamos vencer es la tentación y es el sentimiento de rehusar el consuelo de Dios. Y eso es algo muy humano, que el Salmo lo menciona. En el Salmo 77, versículo 2 dice: mi alma rehusaba el consuelo. O sea que siendo seres libres, tenemos el derecho y la capacidad de negar, de rehusar el consuelo que Dios nos quiere dar. Ahora Dios nos quiere dar el consuelo por medio de su presencia y por medio de abrir nuestro corazón, ver sus propósitos mayores, de estar con nosotros, tocando nuestra vida de cerca. Pero el consuelo de Dios no se da si nosotros lo rehusamos. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver que para recibir el consuelo de Dios, tenemos que vencer interiormente todos nuestros argumentos en contra de Dios. Ahora, los cristianos muy religiosos argumentarán, pero que Dios no hace nunca nada malo, y es cierto. Pero desde el lado humano, a veces lo que Dios hace o no hace, se puede sentir como si Dios estuviera en contra de uno. Entonces, tenemos que atacar estas cosas, tenemos que enfrentar esta situación de que yo tengo un argumento en contra de Dios. Si tú me amas, ¿por qué me estás permitiendo cosas malas en mi vida? Como ya lo hemos mencionado en una plática. Entonces, uno de los problemas que los dolientes cometemos a menudo es el siguiente. Nosotros nos quejamos con otras personas de Dios. En nuestra conversación con otros mencionamos de que no entiendo a Dios y por qué Dios me hace eso y por qué Dios no me ayudó y por qué Dios no rescató, por qué Dios no sanó. Y hablamos con otros de un punto, de una crítica, de una queja en contra de Dios, en lugar de hablar con Dios sobre estas cosas. Porque la Biblia, cuando la leemos con atención y con un corazón abierto, la Biblia revela claramente de que Dios incluso nos invita
a hablar con Él críticamente, a poner en cuestión su actuación o su falta de actuar. La Biblia está llena de pasajes donde, especialmente en los Salmos, donde los salmistas se quejan en contra de Dios. Y lo que a nosotros se nos olvida es de que estos salmos eran canciones cantadas en los cultos religiosos de Israel y siguen siendo cantadas hasta el día de hoy en nuestras iglesias. Los salmos es el cancionero de Israel y los salmos es algo que según el Nuevo Testamento nosotros debemos seguir cantando, porque Jesús exhorta a cantar salmos. Pablo exhorta a cantar salmos en diferentes pasajes. Pero ¿por qué nunca cantamos los salmos negativos? Yo nunca he oído el Salmo 88 cantado, que es un salmo que empieza con depresión y termina con depresión. Es un salmo que empieza y termina con quejas en contra de Dios y donde no hay ninguna resolución de que al fin de cuentas Dios sigue siendo bueno. El Salmo 13 es una queja en contra de Dios. Y Dios permitió que se incluyera este tipo de oraciones y canciones dirigidas a Él. Dios permitió que estuviera este tipo de textos en la Biblia. Entonces aquí vemos de que Dios quiere que le expresemos nuestras quejas. Dios quiere que le expresemos nuestro dolor, nuestra frustración, nuestro enojo. Porque en este encuentro es donde está nuestra sanidad. Algunos que se niegan a reconocer de que con Dios se podría hablar de esta manera, pero quedan cortos en realmente la ayuda que podrían recibir de parte del Padre. El Padre quiere que discutamos con Él. Es increíble. Lean los Salmos bajo este aspecto. Hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. ¿Por qué será? Porque Dios sabe de que por la situación en que el ser humano se encuentra, nadie se va a escapar de algún tipo de sufrimiento en este mundo. Nadie se va a escapar de sufrir lo que a él o a ella le parece ser una injusticia. Y por eso Dios sabe de que es muy importante que expresemos estos sentimientos tales como son, porque expresando lo que sentimos nosotros de negativo y expresando eso directamente a Dios en oración y en conversación abierta y honesta, allá es donde encontramos el toque de Dios que necesitamos para superar todo eso. Pero suprimir estos sentimientos, porque uno piensa que un creyente no puede decir algo así a Dios, eso no es sano. La Biblia es clara en eso. Expresa tu frustración con Dios. ¿Por qué? Porque cuando te diriges a Dios, Dios puede y te va a contestar. Pero si hablas con otros sobre lo malo que ha hecho Dios en tu vida, Dios no te va a tocar. Y por eso en el Salmo 36:9 encontramos esta maravillosa promesa donde dice, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Nosotros tenemos nuestra manera de analizar y de valorar y de evaluar nuestras situaciones, particularmente en estos casos de pérdidas. Pero Dios puede echar su luz sobre nuestra manera de entender las cosas. Y estos son los momentos cuando realmente experimentamos este consuelo de Dios, cuando permitimos que Dios esté de nuestro lado y nos pueda tocar de tal manera de que entendamos y recibimos este consuelo, que es un consuelo tan fuerte que puede cambiar nuestro corazón, que puede cambiar el estado de nuestros sentimientos negativos
a tener otra vez sentimientos positivos y a volver a tener esperanza. Que Dios nos siga ayudando a ser sinceros con Él, porque Dios lo espera. Dios nos bendiga.